bendición para los jóvenes del mundo. Usted puede ser famoso. Claro, es que el esquema de seguridad depende de lo peligroso que usted sea. Hay algunos, no aquí en este país, en otros países, hay algunos que no son nada peligrosos para el reino de las tinieblas. Entonces se levantan y Dios se queda mirándolo. Dice, bueno, ¿qué seguridad le ponemos a este? No, pero es que este no es peligroso, es que este no evangeliza, no habla de Dios. Este ni siquiera hace devocional. ¿A quién lo mandamos a cuidar? Y sacan por ahí un ángel. Venga, ángel, que tiene la jodida, venga, venga. Cuídalo, que eso aquí no pasa nada con él. ¿Sí me entiende? Esa es la realidad de muchos. No de Ecuador, de otros países. No de Ecuador ni de Venezuela, de otros países. ¿Ya? Usted y yo hemos sido llamados a ser famosos, pero le voy a dar un consejo. Logre la estatura más alta que un hombre puede lograr o que una mujer puede lograr. ¿Usted sabe cuál es la estatura más alta que un hombre o una mujer puede lograr? De rodillas ante Dios. Cuando usted está arrodillado ante Dios, usted es como un gigante. Cuando usted está arrodillado ante Dios, usted es humilde. Aunque el mundo le dé cosas, usted es humilde. Aunque su empresa le dé un estatus, usted es humilde. A mí me causa mucha admiración mi conductora y su guardaespaldas. ¿Sí? ¿Cómo se llama mi conductora? Karina. ¿Y la guardaespaldas? Las Karinas. Las Karinas, ¿sí? Karina, en su empresa es la doctora, pero ella tiene dos trabajos. Ella es la doctora y los fines de semana es mi conductora. ¿Sí se da cuenta? Ella tiene dos trabajos, ¿sí ve? Pero a pesar de lo que Dios le dé a ellas en el mundo, su corazón siempre permanecerá humilde si está de rodillas ante Dios. El primer lugar se llama el lugar de los milagros de Dios. Allá hay que vivir, pero en el lugar de la fama les recomiendo que vayan solo un fin de semana no más. No se queden viviendo en el lugar de la fama, porque si usted se queda viviendo en el lugar de la fama, usted va a terminar creyendo que es por usted. ¿Comprende esto?